Les he mencionado en las clases anteriores, yo voy a continuar con clases virtuales. Aún sigo con baja médica. A ver, grabaremos. Tal vez voy a subir al YouTube para los que no puedan asistir. Aproximadamente. Esta semana terminando, 2 a 3 semanas más. Ya yo creo que fines de julio voy a estar retomando a las clases presenciales. Sigo con baja, pero tampoco nos podemos perjudicar. Después de revisar la norma de auditoría operacional en versión en el campo público, ya les voy a ir dando el trabajo para ir avanzando, la parte práctica, para después analizar las otras normas internacionales. Lo que vamos a buscar es enriquecer. Hay algunas diapositivas que en esta presentación vamos a aumentar, que no son parte de la teoría, pero la norma es prácticamente resumido. Resumir más que eso no se puede mucho, ¿no? Porque ya es súper resumido. Entonces vamos a hacer la grabación y vamos a iniciar desde las normas, ya no vamos a ver tanto el objeto, que hemos hablado del objeto, que es importante para la auditoría operacional y algunas definiciones que eso hemos visto, tal vez hagamos mención nada más. Empezamos la grabación entonces. Bueno, lo que estamos viendo son las normas de auditoría operacional en versión gubernamental. Ya, primero, cuando esto deberías responder a cómo se hace la auditoría. La norma también responde a eso, cómo se hace la auditoría. Cuando hemos visto el proceso de la auditoría, es el proceso de la auditoría. Esto se responde también a la pregunta, ¿cómo se hace auditoría? ¿Cómo se hace auditoría? Y esto es, ¿cómo se hace auditoría? Se planifica, se ejecuta y se comunica los resultados, se elabora el informe. De manera general, estas son las etapas o fases de la auditoría. Y cuando decimos cómo se hace auditoría, se hace de esta manera. Y la norma también se construye en base a esta teoría, teoría de la auditoría o técnicas de auditoría. Así es esa auditoría, pero la norma también se construye de esa misma manera. Y es lo mismo, pero ya en versión norma dice, ¿cómo se hace auditoría? Hay una norma para planificar. Supervisión es parte de la planificación, de la ejecución, de la comunicación de resultados. El control interno es parte de la planificación. Después tenemos evidencia, es la ejecución. Y comunicación de resultados, comunicación de resultados. En síntesis es lo mismo. ¿Cómo se hace auditoría? Se planifica, se ejecuta, se comunica. En versión norma hay 5 normas: planificación, supervisión, control interno, evidencia y comunicación de resultados, pero igual tiene las mismas 3 etapas o fases de la auditoría, solamente que está separado. Y eso también les he dicho que desde dónde viene su origen. En la primera norma, estamos desarrollando la norma en la 01. En la 01, 23101, se establece la norma. Esta es la norma. Y después tenemos la 02, la 03, que son aclaraciones. Estas son aclaraciones. Vamos a ir haciendo algunas explicaciones en cada caso. Primero, ¿para qué se planifica? Para lograr el objetivo sea alcanzado eficientemente. Y en la planificación, lo primero que definimos es el objetivo de la auditoría. Y el objetivo de la auditoría, no hay que olvidarse esa parte, ya hemos visto en la parte de definiciones,
es emitir un pronunciamiento, ¿no? Emitir un pronunciamiento sobre la eficacia, eficiencia, economía y efectividad de un objeto de auditoría. Ese es el objetivo. Entonces, como ese es el objetivo de la auditoría, ese es el objetivo de la auditoría, eso es lo que tenemos que alcanzar durante todo el proceso de la auditoría. A esas fases que hemos visto se los denomina también proceso de auditoría. Entonces, planificamos para lograr este objetivo. O sea, al final de la auditoría tenemos que emitir un pronunciamiento sobre una operación, sobre un objeto de auditoría, si es eficaz, eficiente, económico, efectivo o es al revés ineficaz. Para eso planificamos. Entonces, vean que en la primera norma nos está señalando este aspecto. Las aclaraciones dice que la planificación debe permitir un adecuado desarrollo del resto de las etapas. Etapas de la auditoría. Entonces, cuando hemos hecho el dibujo de las etapas de la auditoría, del proceso de la auditoría, tenemos 3 etapas. La planificación, la ejecución y la comunicación de resultados. Dice que hacemos esta etapa para continuar con el resto de las etapas. Obviamente, ¿no? Esta es la etapa 1, esta es la etapa 2 y la etapa 3. No se puede hacer, es secuencial. Lo que sí se puede seguir planificando en la etapa de la ejecución, podemos seguir ajustando la planificación, pero siempre la auditoría primero se planifica, después se ejecuta y después se comunican los resultados. No se puede hacer de diferente manera, hacer primero la auditoría y después planificar. Eso es incorrecto, no se puede hacer. Entonces, la planificación es para continuar el resto de las 2 etapas que quedan. La planificación no puede tener un carácter rígido. Entonces, cuando acá se termina el MPA, se termina con el MPA, que ya hemos ido viendo, si no me equivoco, con ustedes, se termina con el MPA, eso no significa que no se pueda modificar, se puede modificar algunas cosas. No se puede modificar el objetivo, el objeto, porque si se modifica el objetivo y el objeto, cambia la auditoría, cambia la razón de ser del objeto de la auditoría. Por eso es que eso no se puede cambiar. Lo que más, normalmente lo que se cambia es el programa de trabajo o los procedimientos de auditoría. Ya algo de la metodología también se puede modificar, sí. Pero otras cosas no se pueden modificar y eso es un criterio lógico también, ¿no? Toda modificación debe modificarse y documentarse en una adenda al memorando. Les he dicho que esto es una visión externa. En una visión externa se suscribe un contrato y si tú vas a modificar el MPA, tu alcance de la auditoría, obviamente que tienes que hacer una adenda a este contrato. Ya, pero en auditoría interna no se hace ninguna adenda de auditoría. Depende en qué momento se está haciendo. Seguimos con las aclaraciones. Dice, la planificación no es una etapa inicial, sino debe continuar a través de toda la auditoría. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos en la etapa de la ejecución, podemos seguir haciendo algunas modificaciones en la planificación, sí, o podemos planificar algunas partecitas que falta analizar. Es muy probable, pero cuando ya estamos en la comunicación de resultados, volver a planificar para volver a ejecutar, eso ya no tiene lógica, porque ya estamos en la fase final. Pero en la etapa de la ejecución sí se puede todavía modificar algo de la planificación. En la etapa de la planificación, el auditor gubernamental debe precisar el objetivo, el objeto y el alcance. En esta parte de la planificación, en la planificación se define el objeto, el objetivo y el alcance de la auditoría. Los criterios de la auditoría, varios puntos se definen, pero lo fundamental se define, ¿no? El objetivo, el objeto y el alcance de la auditoría. Además, dice, cuando estamos planificando, es necesario validar los objetivos de la auditoría y las metas de la entidad auditada o los indicadores, lo que llamaríamos los indicadores. Entonces, el objetivo de la auditoría tenemos que validarlo, tenemos que analizarlo, si es viable, si se puede emitir un pronunciamiento, si se puede medir esa operación. Ya con base en esta norma, hay una modificación sustancial, este es lo que incorpora, hace un cambio radical al proceso de hacer auditoría,
Y en versión gubernamental, todas las demás actividades de la planificación, porque aquí se debería hacer varias actividades se los resume en una matriz de planificación. Ya, o sea, de cuenta de hacer todas las actividades que se hacen en un proceso de auditoría, lo que se hace es hacer una matriz que va a reemplazar esa parte de las actividades restantes que se hacen en la planificación. Y dice, el auditor debe elaborar una matriz de planificación que debe contener el resumen. Podemos hacer esta matriz, se debe hacer esta matriz, pero sin dejar de hacer esto, las actividades de cualquier proceso de auditoría. Y ahí lo que podríamos hacer es la matriz para sistematizar algunas cosas en una matriz, como su nombre dice, una matriz de planificación, que dice que debe contener el resumen del objeto de la auditoría, los problemas que se identifican, los riesgos y efectos focalizados y el indicador de medición validado. Ya al objeto de la auditoría que el indicador de medición validado. Ya, entonces, ese debería tener es el contenido, pero no deberías reemplazar a todo el proceso de la auditoría o al resto de las actividades de la auditoría. Pero vamos a ver las actividades que se realizan en la técnica de auditoría. Cuando se quiera aplicar métodos de muestreo, el auditor gubernamental deberá determinar la muestra representativa y las razones de su selección. Entonces, en la auditoría operativa también se puede aplicar el muestreo. Como en cualquier tipo de auditoría se puede aplicar muestreo. Cuando corresponde al auditor gubernamental deberá definir el grado de eficacia. Aquí hay algunas contradicciones, ¿no? Dice que el auditor puede definir el grado de eficacia. ¿Ya cuándo es eficaz? Para calificar una gestión eficaz o en su caso deficiente o negligente. Estamos hablando en el caso específico cuando hacemos la auditoría, al objeto de la auditoría, a la gestión. A la gestión nos está indicando esto. Que el indicador o los grados de eficacia, el porcentaje de eficacia, lo va a definir el auditor, pero vamos a ver que en párrafos más abajo en la planificación ya viene definido un porcentaje. Aquí te dice que sí tú vas a hacer, pero tal vez lo vamos a entender cuando el objeto de la auditoría sea la gestión. Y no estamos hablando de las operaciones sustantivas. O sea que las operaciones sustantivas ya estuviera definido. Esa ya está definido, pero cuando hablamos de la gestión no estuviera definido, pero vamos a seguir porque creo que es una contradicción de la norma. Ya dice, cuando definimos ese criterio, debemos considerar las características y el contexto propio de la entidad. Hay varias metodologías para definir esos criterios de efectividad, de eficiencia, ¿no? O hacerlo igual como define la norma, pero vamos a ir viéndonos en las siguientes aclaraciones. Seguimos, ¿no? Cuando corresponde al auditor gubernamental deberá definir el grado de eficacia para calificar la gestión. Estamos repitiendo esto. En la matriz de planificación, el auditor gubernamental deberá definir en forma individual o en conjunto el grado de eficacia, eficiencia, economía que vamos a revisar en la matriz. Si vamos a revisar todas las ES o solamente vamos a revisar una sola E, tomando en cuenta las características del contexto propio de la entidad para emitir su pronunciamiento. Es decir, definimos si vamos a hacer las 4 E's o solamente vamos a hacer una sola E. En la matriz de planificación tenemos que establecer, ¿no? ¿Qué estamos midiendo? ¿Qué vamos a medir de la operación? Para fines del pronunciamiento, aquí está lo que dice la aclaración. Cuando hablamos para fines del pronunciamiento, estamos hablando del informe final, pero todo el resultado final del proceso de auditoría es el informe de auditoría. El informe dice, para fines del pronunciamiento sobre el grado de ineficacia, se considera el rango del 0 al 69% y del 70% sería eficaz. Es decir, ya te está dando aquí el parámetro de medir el resultado. Entonces ya estuviera definido en la norma, pero ojo que en el párrafo anterior decía, cuando hablamos de la gestión, dice, ¿no?
que el auditor debe definir. Y esto es genérico, y esto es muy genérico. Pareciera que ya está definido. Tal vez si se haría una auditoría de gestión, podemos definir esta misma metodología, ¿no? Del 0 al 69. Como estamos hablando de gestión, sí debería ser ineficiente una gestión. Hablando de una gestión, en una operación también creo que trabajar al menor al 69% de eficacia, yo creo que no es bueno. Es un criterio técnico, pero tenemos que fundamentar ese criterio técnico, pero ya la Contraloría te está dando en la norma ese criterio. Es cierto, cuando logramos un objetivo de gestión a nivel institucional, lograr menos del 69% para abajo, creo que debería ser ineficiente. Eso es cierto, ¿no? Debe elaborarse el programa de trabajo que defina. Después de hacer la matriz, se debe elaborar el programa de trabajo. Vamos a ver, inversión normal, ya no nos está hablando de muchas actividades de la planificación, sino directamente estás resumiendo en la planilla, lo está queriendo hacer mucho más rápido, pero siento que lo vuelve menos profesional, porque el proceso de auditoría está definido hace muchos años. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Como resultado del proceso de planificación, se debe elaborar el memorándum de planificación de auditoría, debidamente respaldado con documentos que deben contener todos los aspectos detallados en la presente norma. Entonces, después tenemos que hacer esta es la parte final. Vamos a ver ahora el proceso de la auditoría. Vamos a ver el proceso, debe estar el proceso de la auditoría. Esta es la planificación. Esta es la planificación y este es el proceso general. Cuando planificamos, hacemos muchas actividades. Primera actividad, tenemos que conocer así se hace auditoría en el proceso de auditoría general que se aplica ya en todo lado hace muchos años. Ya se debe tomar conocimiento de la entidad en cuanto al sujeto y al objeto. 2, se tiene que evaluar el control interno. Se tiene que hacer evaluación de riesgos de esas operaciones. Con todas esas evaluaciones, con la evaluación del control y la evaluación de riesgos, identificando las operaciones, determinamos el enfoque de la auditoría. Una vez que determinamos el enfoque de la auditoría, la naturaleza, la oportunidad y el alcance de las operaciones, de manera genérica decimos este tipo de procedimientos vamos a realizar. Elaboramos con ese enfoque, elaboramos el programa de auditoría y por último se elabora el MPA, es decir, se hacen todas las actividades. Al interior de cada actividad grande hay varias actividades que se hacen. En la evaluación del control interno también se hacen varias actividades o para varios procedimientos. En la evaluación de riesgos también se hacen varias actividades. En el enfoque de auditoría también se hacen varias actividades. Se termina con el programa de auditoría, con el MPA, y ese es el proceso de la auditoría. Así se hace auditoría. Pero vemos que prácticamente en versión norma gubernamental, prácticamente se está anulando la mayor parte de esto y vamos a ver cómo se va contradiciendo, ¿no? Porque hay una norma exclusivamente para el control interno. Entonces, prácticamente, y deja de hacer estas actividades, ya no lo hace estas actividades y directamente hace la matriz de planificación, es decir, algo más resumido, más sistematizado. Pero que en el fondo, esta matriz, si bien para hacer esta matriz igual tendríamos que hacer todas estas actividades de la planificación. O sea, en el fondo igual deberíamos hacer, ya, pero aquí está desconociendo, pero no te está diciendo no hagas esto. Y el que es auditor sabe que la auditoría se hace así. Se hace así, o sea, no hacerlo directamente en la planificación, una matriz de planificación, no contempla todos los elementos y el análisis del auditor estuviera un poco cojo, estuviera prácticamente cojo o no vamos a tener un buen resultado al final. Entonces, sí o sí se tiene que hacer
se tiene que realizar nomás todo este proceso, aunque no diga la norma. ¿Cómo se hace auditoría? El auditor ya sabe que la auditoría se hace de esta manera. Y esto hemos visto en el proceso de auditoría. Esa matriz dice que debe tener estos, ¿no? Debe tener el objeto de la auditoría, debe tener los problemas identificados de este objeto de auditoría, problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, problema 5. Tenemos que identificar sus riesgos de cada problema, qué riesgos tiene. Después, en base de esto, vamos a ir focalizando. Prácticamente esto sería como el enfoque de auditoría. El enfoque de auditoría que tenemos que identificar qué tipo de procedimientos vamos a hacer genéricos. Y para este objeto de auditoría, normalmente el objeto tendría que ser uno solo, ¿no? El objeto tendría que ser uno solo. Y para este objeto vamos a establecer un indicador. Y aquí vamos a establecer ese indicador, lo que hemos visto, indicador de eficacia, es igual a por 100%, ¿no? Es los objetivos programados sobre los objetivos ejecutados sobre el logro de los objetivos programados, ¿no? Y ese indicador lo tendríamos que describir esto para este objetivo. Pero ahí vamos a identificar problemas, sí. ¿Y cómo vamos a identificar problemas? Conociendo las operaciones que están relacionadas al objeto de la auditoría. De ahí vamos a conocer los problemas y también vamos a conocer los riesgos. ¿Qué quiere decir? Que implícitamente tenemos que hacer el análisis que se hace de todo proceso de auditoría, en cualquier proceso de auditoría. Entonces, la matriz de planificación, que sí puede ser interesante desde el punto de vista de que estamos identificando problemas, estamos sistematizando problemas y riesgos, y estamos estamos determinando el enfoque de la auditoría. Ya en parte, esto sería como un resumen, pero no un resumen completo de lo que estamos haciendo, lo que estamos analizando. Ya, entonces, sí es obligatorio hacer esta matriz porque nos podrían observar si uno no hace, pero tenemos que cumplirla, tenemos que hacer nomás la auditoría. A ver, nos hemos salido. Vamos a ir nuevamente a la... Ya, nos vamos nuevamente a esto. A ver, en el fondo, lo que se hace en una auditoría operativa, esto no, está mal. En una auditoría operativa definimos la operación, una operación. Y esta operación lo que tenemos que hacer es analizar y evaluar, a eso llamamos evaluación del control interno. Lo que hacemos primero es conocer cómo funciona. Primero conocemos cómo funciona esta operación y después identificamos los controles y verificamos si esos controles funcionan. Con eso también identificamos posteriormente los riesgos y con todo eso tenemos que identificar o tenemos que diseñar una estrategia de la auditoría y eso se llama el enfoque de auditoría. Lo que hacemos es definir el enfoque de auditoría. Ya esto está mal, estados financieros, las operaciones que están relacionadas a los estados financieros. En una auditoría operativa está relacionado a la operación. Después, en la norma ya no nos habla más de planificación. Prácticamente se define el objeto, el objetivo, el alcance de la auditoría y después nos habla de la matriz. Ya después no nos habla de muchos elementos y prácticamente está incompleto. Cuando vamos a hacer el memorando de planificación de auditoría, que es el resumen de todo lo que hemos hecho, de todas las actividades las labores que hemos hecho durante la planificación. Hay modelos de memorando de planificación, al fin y al cabo es igual que a todos. Tal vez aquí podemos hacer alguna modificación. Se concluye con los términos de referencia, es decir, el alcance de la auditoría, que es lo que se va a hacer. Comprendemos, identificamos la operación sobre lo que vamos a hacer la auditoría. Determinamos áreas críticas, tal vez ya no haríamos análisis de planificación. Determinamos áreas críticas
Determinamos la importancia relativa a significatividad. También en auditoría operativa se puede identificar la importancia relativa y la significatividad, lo que es significativo, pero en términos cualitativos, no siempre cuantitativos. Si, qué es importante, qué no es importante. ¿Se puede determinar eso también? Sí. Esto sí, determinamos las áreas críticas o lo que llamaba en la matriz los problemas. Los problemas podemos identificar de la operación. Vemos el historial de auditoría, si se echan auditorías similares a ese objeto de auditoría para ver referencialmente dónde se ha atacado, qué se ha observado. Tenemos que evaluar el control interno y aquí poner el informe del control interno y vean que si no hacemos esta evaluación del control interno, vamos a ver en la norma siguiente que sí tenemos que hacer la evaluación del control interno. Y si hacemos la evaluación del control interno, tiene que venir al MPA. Riesgos de auditoría, también se identifican los riesgos de auditoría porque nos determina el enfoque donde tenemos que hacer más procedimientos de auditoría. Se puede aplicar muestreo y al final hacemos el programa de trabajo, conformación del equipo, un cronograma de trabajo y todas las actividades. Entonces, este memorándum, el memorándum de nuevo, este memorándum de auditoría prácticamente es estándar, ¿ya? Y se puede hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, acá es tan importante en el tema de auditoría operativa, es tal vez de cuenta de este análisis de planificación, identificar los indicadores, ¿no? Establecer los indicadores y los parámetros. Eso es súper importante en la auditoría operativa. En vez de hacer un análisis de planificación, podríamos ponerse punto de definición de los indicadores y parámetros de calificación. Ya, y hasta ahí sí podría ser más auditoría operativa, esa es la modificación. Esa es una estándar. La segunda norma es la supervisión. La segunda norma es la supervisión, dice la segunda norma de auditoría operacional y la supervisión. Personal competente debe supervisar sistemáticamente y oportunamente el trabajo que realiza a todo el equipo. ¿Y hacia dónde tenemos que llegar siempre? Tenemos que llegar al objetivo que hemos establecido. En la planificación hemos establecido un objetivo y todo el trabajo en las etapas, en las 3 etapas de auditoría que hemos definido, en todas esas 3 etapas tenemos que direccionar al equipo para lograr el objetivo que nos hemos planteado. Ya, entonces la supervisión es supervisar sistemáticamente y oportunamente el trabajo de todo el equipo de auditoría, que vayamos en la consecución del objetivo, que no nos desviemos por diferentes lados. Y eso normalmente es el profesional o un auditor con mayor experiencia que va a liderar, va a hacer esa supervisión. Como hemos dicho, en los códigos 02, 03 ya están las aclaraciones. La supervisión, lo que hace es dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría hacia el objetivo de la auditoría. Eso es lo que hemos mencionado. Ya, lo que busca es dirigir los esfuerzos al logro del objetivo. La actividad de supervisión, entre otros, incluye ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Se instruye al equipo de auditoría, se informa de los problemas significativos durante el proceso de la auditoría, revisa oportunamente el trabajo realizado, todo el tiempo tiene que ir revisando el trabajo que se está haciendo, ayuda a resolver problemas técnicos y administrativos durante el proceso de la auditoría, asiste y capacita oportunamente al equipo de auditoría, debe asistir y capacitar, y asegura que la evidencia obtenida sea competente y suficiente, es decir, que se esté haciendo un buen trabajo, que se esté documentando correctamente en cuanto a la evidencia en la fase de la ejecución de la auditoría. Además, la supervisión proporciona una orientación sobre la ejecución de la auditoría al logro de los objetivos. Desde un inicio tiene que decir cuál es el objetivo, qué es lo que queremos alcanzar. Debe quedar evidencia de la supervisión en los papeles de trabajo. En los papeles de trabajo importantes, especialmente en los analíticos, tiene que estar la firma del supervisor.
ya con sus iniciales de su nombre, Eduardo Callares, y ahí tiene que estar su rúbrica. Ya, entonces, esa es una constancia de que ese papel importante analítico ha sido supervisado, es decir, se tiene que dejar constancia. La supervisión de trabajo puede variar dependiendo de la importancia del trabajo. Ya, cuanto más complejo se necesita mayor horas de supervisión, menos complejo, menos horas de supervisión. Acá está la tercera norma. La tercera norma es la evaluación del control interno. La evaluación del control interno. Y veamos, dice, se debe obtener comprensión del control interno asociado al objeto de la auditoría. Entonces, veamos, si bien hablaba de la matriz de planificación, vea que, veamos, igual se tiene que hacer la evaluación del control interno. Y de esa evaluación del control interno también se tiene que identificar riesgos. Así se hace auditoría. Es decir, no deberíamos dejar de hacer auditoría, aunque la norma no señala. Ya, porque el auditor, la norma también supone que el auditor sabe hacer auditoría. Y ahora que quiera sistematizar en una matriz de planificación, lo podríamos sistematizar de forma posterior a hacer las actividades, porque vean que también tenemos que hacer la evaluación del control interno. Pero dice, tenemos que comprender este control interno que está relacionado al objeto de la auditoría. Evaluar el control interno relacionado al objeto de la auditoría. El objeto de la auditoría es una operación. Entonces yo tengo que conocer los controles que están relacionados a la operación y no conocer todo, no hay necesidad de conocer todos los controles de la institución. En las aclaraciones 02 y 03, primero en esta te dice una conceptualización, ¿qué es el control interno? En teoría, es un proceso implementado por la máxima autoridad ejecutiva. Ya eso, ¿qué quiere decir? Que dentro de una entidad debería estar inmerso la implementación del sistema de control interno. Ya, pero eso les he dicho, no se hace, no se hace, no he visto en ninguna institución que implementen de manera técnica el proceso de control interno o el sistema de control interno, el marco técnico de control interno. Pero sí tienen controles en las operaciones, tienen manual de procesos y procedimientos y manual de funciones, sí, ahí están los controles, sí. Pero entonces tiene aquí, entonces lo que tenemos que revisar son estos controles, no revisar todo el sistema de control. En este punto está diciendo de que todas las entidades deberían tener un sistema de control interno de manera teórica, con el propósito de identificar riesgos y precisar el objeto de la auditoría. El auditor gubernamental efectuará la evaluación del control interno. Vean que evaluamos el control interno, conocemos el control interno de la operación, dice un propósito es identificar los riesgos. Entonces estamos pasando a otra fase de identificación de riesgos. Después estos riesgos los tenemos que valorar. Entonces vean, indirectamente se está haciendo todas las actividades de la auditoría, que si bien no mencionan la parte de la planificación, en estas otras normas está mencionando. En pocas palabras, igual tenemos que hacer todo lo que se hace en un proceso de auditoría común y corriente. Lo que al final, después de hacer esas actividades, podemos hacer esa matriz de planificación para sistematizar las cosas puntuales como los problemas, los riesgos, el enfoque de auditoría. Ya eso es lo que lo ha cambiado la Contraloría en este último. ¿Para qué evaluamos el control interno? Hacemos dos etapas o dos fases. Primero tenemos que conocer esa operación, tenemos que conocer cómo funciona, cómo se hace, cómo opera, y esto normalmente está en el manual de procesos y procedimientos. Todo ese trabajo hemos ido viendo. En cualquier tipo de auditoría se hace de esta manera, en auditoría operativa igual. Identificamos la operación que es el objeto de la auditoría, y esa operación en términos de proceso está establecido en el manual de procesos y procedimientos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que comprender, y comprender significa ver cómo ha sido diseñado y cómo está funcionando en la práctica. Lo tenemos que ver cómo está funcionando y operando. Y ahí tenemos que identificar los controles que tienen, porque vamos a evaluar el control interno, su funcionamiento.
de las cosas más importantes. Voy a realizar este control que es importante, este control, en función a la auditoría que estoy haciendo, al tipo de auditoría. Ya, porque tampoco puedo estar evaluando 20 controles. Y bueno, y eso el auditor verá cuáles son los importantes relacionados al objeto de la auditoría. Entonces, en esta primera parte, tomo conocimiento y comprensión de la actividad. Y tomar comprensión es saber cómo funciona la operación y cómo está diseñado el proceso de la operación. Después, una segunda etapa es la comprobación de los controles internos estén siendo aplicados o esté funcionando por la entidad y funciona tal cual como ha sido observado. Entonces, aquí se han establecido controles y estos controles en una segunda etapa tenemos que verificar si funcionan. Ahí vamos a aplicar, vamos a agarrar algunas operaciones y vamos a hacer por muestreo si esos controles están funcionando. Ahí estuviéramos hablando de pruebas de cumplimiento. Se cumple, se cumple, se cumple, se cumple. Otra operación se cumple, se cumple, se cumple. Y en función de esos resultados, yo voy a determinar mi enfoque de auditoría. Si acaso 10 operaciones, de 1000 operaciones y se cumplen los controles, puedo llegar a una afirmación de que sí se cumplen los controles, por tanto vamos a confiar en los controles y por ende nuestras pruebas sustantivas, nuestras pruebas sustantivas en la fase de la ejecución van a ser menores. O podemos seguir haciendo pruebas de cumplimiento, pero de alcance menor, porque no tiene sentido hacer más. Por eso todo depende en qué momento y qué es lo que vamos a medir. Ya entonces tiene esas dos fases. Solamente para recordar, cuando hablamos del marco técnico del control interno, esto tiene 5 componentes y tiene 3 objetivos. El ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. O sea, la norma supone que el auditor conoce toda esta teoría y sabe aplicar y sabe evaluar control interno en la auditoría. Cuando se implanta en una institución, se tiene que diseñar, se tiene que implantar, poner en funcionamiento y evaluar. Parte de ese diseño está el manual de procesos y procedimientos, pero en versión pública y en muchas entidades de Bolivia no se hace así. En instituciones que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, es obligatorio diseñar este sistema, es obligatorio. Ellos evalúan su sistema y los auditores tienen que verificar si esa evaluación es correcta o no es correcta. Ahí sí es obligatorio. Pero este marco técnico de auditoría sí nos dan algunas líneas para ver cómo deberíamos implementar estos manuales de procesos y procedimientos. Tal vez no vamos a diseñar como un sistema, pero sí en este manual de procesos y procedimientos deberíamos identificar los controles, deberíamos identificar los riesgos y en función de eso deberíamos hacer los procedimientos, ¿no? Entonces, ¿nos sirve para eso conocer la teoría? Sí. Ya, cuando hablamos del sistema de control interno, todo ese marco técnico es ese marco técnico que deberíamos implementar. En una entidad hay 3 tipos de objetivos de acuerdo al marco técnico. Hay objetivos financieros, hay objetivos operativos y objetivos de cumplimiento. Pero cuando nosotros revisamos una operación y esa operación tenemos que evaluar el control interno de esa operación. No vamos a revisar todo el sistema de control interno, solamente los controles internos, pero sin olvidarnos del sistema de control interno que nos permite no minimizar los errores. Ese es el objetivo del control interno. Entonces, cuando analizamos una operación, estamos revisando ya indirectamente los controles, estamos identificando los riesgos, estamos haciendo esta etapa, este componente, este otro componente. Lo que no estuviéramos revisando aquí en esta operación, lo que no está, es el ambiente de control. Entonces, el ambiente de control tendríamos que revisarlo por separado y el ambiente de control probablemente es mejor revisar un cuestionario de control interno sobre el ambiente de control. Entonces, aquí revisamos el ambiente de control, más revisamos la operación y estamos cumpliendo toda la teoría del control interno. Esto es aplicación de todo el marco técnico del control interno a la auditoría. Y acá hasta qué nos faltaría el ambiente de control, y el ambiente de control tal vez lo más apropiado es medir en un cuestionario, pero que esté relacionado al objeto de la auditoría. ¿Qué cosas se miden? Por ejemplo, la integridad de valores, la administración estratégica, si tiene. Porque si tienes administración estratégica, y estamos hablando del PI, si tienes PI, entonces la institución está yendo hacia un norte.
de su PI va a desprender el POA. Es importante tener este aspecto técnico, sí, entonces son algunos aspectos, algunos elementos que se tiene que evaluar que no son parte de la operación, que están fuera de la operación y que están en el ambiente de la institución. Eso te hace a la confianza de la auditoría, la confianza de la entidad, la confianza de las operaciones, sí. Por eso es importante que se debería evaluar este ambiente de control. Creo que esto muy poco se ha desarrollado en lo que es en la Contraloría, no hay modelos para hacer esto. Es de la experiencia que yo he agarrado evaluar el control interno más, evaluar el ambiente de control interno más las operaciones, y ahí tengo ya la evaluación de todo el control interno relacionado al objeto de auditoría. Ese es lo que he ido desarrollando en mi experiencia y cómo se debería aplicar a lo que es la auditoría. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando evaluamos el control interno hay varias técnicas. Podemos aplicar cuestionarios, narrativos, flujogramas mixtos, y este es un flujograma. Entonces, hacer un flujograma, este es un flujograma, una operación, identificar ahí los controles, identificar ahí sus riesgos, creo que es una buena forma de conocer esta operación, cómo se hace, por los pasos, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, quién hace, quién no hace, y eso, todo eso hemos ido viendo donde en el manual de procesos y procedimientos, ustedes han ido revisando una operación, y es esto. Y en muchos tenían dibujos. Entonces, eso es lo que tenemos que conocer. Esa es la parte del control interno. Y creo que así como se hace a través de flujograma y se hace en el manual de procesos, creo que igual revisar la auditoría, identificar los controles y ver si están funcionando, creo que la mejor metodología también hacer es a través de flujograma. Igual se puede hacer con un cuestionario, pero al final tu cuestionario tiene que reflejar lo mismo. Sí se puede hacer, sí, pero tienes que reflejar lo mismo. Los controles que vas a identificar aquí, los procedimientos que vas a identificar, en tu cuestionario tendrías que hacer lo mismo y tienes que verificar si funciona o no funciona. Creo que la mejor manera de conocer cómo funciona es hacer este dibujo, porque ahí te dan los pasos secuenciales de cómo se hace y quiénes hacen. Y eso llamamos la técnica de flujogramas. Hasta podemos ser mixto con narrativo. Entonces, de esa manera se evalúa el control interno. Hay algunas cosas que no te dice la norma, pero ya sobreentiende la norma, que tú conoces ese marco técnico de auditoría, cómo se implementa una institución y cómo se evalúa el control interno. Eso es parte del conocimiento del auditor, por eso está añadido. La cuarta norma es la evidencia de auditoría, que está relacionado a la etapa de la ejecución. La auditoría es para recolectar evidencia. Se hace auditoría para recolectar evidencia. Pero esa evidencia debe tener dos características importantes. Tiene que ser competente y tiene que ser suficiente. Competente en relación a la calidad, a la cualidad de la evidencia, y suficiente a la cantidad de la evidencia. Ya como base razonable de estas evidencias que cumplen estos requisitos, van a salir nuestras conclusiones, el pronunciamiento, nuestras afirmaciones y nuestras deficiencias de control interno, van a salir de esa evidencia. Vamos a ver en versión dibujo cómo funciona esta parte. Este es el proceso de la auditoría. El proceso de la auditoría. En la planificación terminan con los programas de auditoría. Esos programas de auditoría son ejecutados en la ejecución y ahí se recolecta evidencia de auditoría. Y de esa evidencia, el conjunto de las evidencias de auditoría, tenemos los papeles de trabajo, lo que llamamos los legajos de trabajo. De todas evidencias salen las deficiencias, las conclusiones y el pronunciamiento que tenemos que emitir de los papeles. El auditor no inventa nada. De todos esos papeles de trabajo, en algún papel de trabajo va a medir el indicador, cuánto es el resultado del indicador, tiene que estar documentado, y ahí seguramente va a estar el pronunciamiento, si es eficaz o es ineficiente la operación. Y de estas conclusiones va a ir al informe de auditoría. Así funciona la parte de la ejecución. En la aclaración número 2 dice, el trabajo del auditor gubernamental consiste en obtener y examinar evidencia
para llevar a las conclusiones, pronunciarse respecto al objeto de la auditoría, hacer conclusiones y pronunciamiento, pero también tenemos que ver las deficiencias de control interno. La evidencia obtenida en la ejecución de la auditoría debe sustentar las conclusiones, pronunciamientos y las deficiencias, lo que se ha dicho, ¿no? Eso sale de las evidencias de auditoría. Ahora, aquí hace ya una explicación técnica en el 04, en el inciso 04, 234.04, hace una aclaración y explica a qué significa la evidencia competente, a qué se refiere. Y dice la evidencia competente tiene que tener tiene dos características, que tiene que ser válida y además relevante. ¿Y qué significa válida y relevante? Si la información ha sido obtenida de cualquiera de las siguientes situaciones, o sea, de dónde estoy obteniendo la evidencia, va a tener validez. Dice, de fuentes independientes a la entidad auditada, sirve esa evidencia. Además, estoy consiguiendo de un tercero, pero ojo, hay que analizarlo igual. No necesariamente que va a ser mejor la evidencia, porque puede ser que el tercero que te ha prestado la información no tenga buena información, así que también hay que analizar ese tema. Cuando la evidencia ha sido obtenida directamente por el auditor gubernamental, cuando el auditor obtiene evidencia, obviamente está viendo con sus ojos y con su análisis, está obteniendo evidencia que sí no va a estar sesgada, sino que el auditor lo está obteniendo directamente. De documentación original, normalmente toda la evidencia de auditoría se obtiene documentalmente o se convierte documentalmente. En pocas palabras, la evidencia tiene que ser válido, tiene que venir de alguna fuente confiable. Estuviéramos hablando de una fuente confiable. O sea, no agarrar cualquier fotocopia que no tengamos de dónde está viniendo esa fotocopia, no tendría mucha validez. Por eso en la parte de abajo de una evidencia, de cualquier evidencia de auditoría, se pone siempre la fuente de dónde estamos obteniendo. Y ahí esta fuente tiene que ser válida, ¿no? Tiene que ser válida. No es cualquier documento que no tenga fuente. La segunda característica de la competente es relevante. Cuando la información obtenida permite al auditor pronunciarse convincentemente sobre el objeto objetivo. Tiene que estar relacionado a lo que quiero probar, relevante, y además tiene que ser importante. No toda la evidencia es importante, entonces no es tema de cantidad que yo ponga evidencia de auditoría, sino de que sea importante, que esté relacionado al objeto de la auditoría, que esté relacionado a la conclusión que voy a emitir, que esté relacionado a la opinión o al pronunciamiento que voy a emitir, que esté relacionado a las deficiencias, pero no cualquier cosa es evidencia o cualquier papel es evidencia, sino tiene que tener esas características. También aclara en la misma norma, ya da algunos aspectos técnicos sobre la evidencia en la característica de suficiente. Cuando hablamos de suficiente, si basta para sustentar el pronunciamiento del auditor gubernamental, para ello debe ejercitar su juicio profesional. Esto está relacionado a la cantidad de la evidencia, la cantidad. Y aquí te dice, en teoría, dice que la cantidad está en función a lo que quiero sustentar, lo que quiero probar. Entonces, hay cosas que puedo probar con 5 o con 1000. Llego a las mismas conclusiones. Si con 5 y con 1000 llego a las mismas conclusiones, no es necesario hacer estos 1000, sino en documentar estos 5, no necesito documentar los 1000, y con esto también voy a llegar a una conclusión, que cuando otra persona venga a revisar, otro auditor, otra persona ajena a auditoría, revise, llegue a la misma conclusión. ¿Eso qué significa? La evidencia está bien en cantidad. Entonces, no es por poner más cantidad de papeles de trabajo, sino que te permita emitir una conclusión, sustentar una deficiencia, sustentar una conclusión, una afirmación o el pronunciamiento. Ya eso es importante, ¿no? Entonces, en función de eso, se decide la cantidad, y eso normalmente está en función al juicio y criterio profesional. ¿Cuánta de evidencia tenemos que juntar? ¿Ya? ¿Cuánta de evidencia? Siempre hay que considerar que es una auditoría operacional, ¿ya? Entonces tienen algunas particularidades o diferencias en cuanto a la auditoría
en una auditoría financiera, en una auditoría operativa, una auditoría de cumplimiento puede variar. Por ejemplo, por un ejemplo darles, cuando hablamos de suficiente, en una auditoría forense con responsabilidad, es muy probable que tengamos que documentar el 100% de donde están los documentos del daño económico. Entonces, vean que depende del tipo de auditoría, varía también la cantidad. Pero si estamos haciendo una auditoría financiera y quiero mostrar algo que está funcionando, puedo poner 5 casos, 10 casos, puedo poner 5%, 3%, 15%, puedo aplicar muestreo. Pero eso todo depende del tipo de auditoría también y de lo que quiero probar. Ya en versión dibujo, la evidencia tiene, cuando es competente y suficiente, cuando es competente tiene que cumplir 2 características, ¿no? De válida y relevante. Válida, tenemos que ver la fuente. Y eso también nos da calidad, ¿no? Que cuando el auditor obtiene directamente o un documento legalizado o de una oficina, pública donde certifican, tienen obviamente mayor credibilidad, ¿no? Es más, ya le está dando cierta validez, mayor validez. Relevante tiene que estar relacionado a lo que quiero demostrar. Y además tiene que ser importante. Y la evidencia suficiente está relacionado a la cantidad de la evidencia. Y eso depende del juicio y criterio profesional. Cuando hablamos de evidencia, vamos a ver este tema adicional. Esto no está en la norma de auditoría operacional. Y esto es parte de la técnica, esto es parte de las técnicas de auditoría. Estos son técnicas de auditoría para recopilar evidencia de auditoría. Y esto es teoría general, que una parte de esto está en la norma de auditoría financiera. Ya, eso nos puede servir en lo técnico para la auditoría operativa, sí, también nos sirve. O sea, es decir, parte de la teoría técnicas de auditorías relacionadas a la obtención de evidencia, en norma financiera sí se explica, pero en esta norma no se explica. No se hace una explicación, pero nos sirve esa información, nos sirve ese conocimiento, sí. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se obtiene la evidencia? Primero, de manera general hay 2 procedimientos grandes. De manera general hay 2 procedimientos grandes. Hay pruebas de cumplimiento o procedimientos de cumplimiento y pruebas sustantivas. Ambos tienen diferente objetivo. La de cumplimiento es para obtener evidencia de que los sistemas y procedimientos están siendo aplicados. Por eso dice cumple, no cumple, cumple, no cumple, cumple, no cumple, cumple, no cumple. Y las pruebas sustantivas son para demostrar. Ya esto está un poquito alineado a la auditoría financiera. Ya, pero lo que se busca en la sustantiva es demostrar algo. Demostrar. ¿Ya? Y entonces tenemos que demostrar. Podemos utilizar varios términos. Esto es en versión auditoría financiera, existencia, integridad, propiedad, evaluación, pero en cualquier tipo de auditoría las pruebas sustantivas es para demostrar que algo existe, que ese es el total. Indirectamente, integridad también se aplica en auditoría operativa, sí. La existencia también se aplica, sí. La propiedad se aplica también, la evaluación también se aplica, sí. La exposición, que todo esté expuesto en informes, sí. Entonces, indirectamente, esto es implícito de toda la información financiera. Y al final, parte de la información financiera es la que medimos, ¿no? Los resultados son los que medimos en auditoría operativa, porque se acuerdan, tenemos que medir un resultado. Y si hacemos eficiencia con relación al presupuesto, también estamos utilizando una parte de la parte financiera y sí tenemos que revisar, demostrar que los resultados que han logrado una operación son las correctas, que son la integridad de esa operación. Implícitamente vemos un poquito de auditoría financiera. Nada es absoluto, o sea, vemos un poquito de la parte financiera. Y ya bueno, aquí en la norma también está hablando
aquí en la norma de auditoría operativa también están las técnicas de auditoría. Y estas son las técnicas de auditoría. Las técnicas de auditoría para recopilar evidencia en versión gubernamental está agrupado en 5 técnicas. En técnica testimonial, técnica documental, técnica física, técnica analítica y técnica informática. La técnica testimonial se obtiene mediante entrevistas, encuestas, y eso se obtiene conversando con los involucrados de las operaciones. Ya a un involucrado de la operación voy a decir, ¿cómo haces tu revisión? ¿Cómo apruebas? ¿Cómo autorizas? ¿Cómo revisas? ¿Cómo verificas? Entonces puedo hacer una consulta, puedo hablar, puedo entrevistarle, puedo hacer preguntas, encuestas. Y a eso llamamos técnica testimonial, que es a través del diálogo. Después, pruebas documentales, cuando pedimos de esta operación, de este proceso, pedimos documentos, a eso llamamos prueba documental o técnica documental. Ya es proporcionada por el personal de la entidad. El auditor es el que solicita, a ver, quiero que me prestes tu informe de producción del mes de enero. Me prestas de febrero y de marzo porque quiero revisar. Y eso es una prueba documental. Física es una técnica que emerge de la inspección u observación, de lo que el auditor ve, de lo que mira, de lo que va y cuenta. Por ejemplo, hacer inventarios, participar en los inventarios, hacer un arqueo de caja, es una técnica física. El auditor está yendo a ver con sus ojos lo que existe. Tal vez en una operación, en una auditoría operativa, también tenemos que verificar la existencia de algo, o lo que se hace una operación, o el trazado de una operación, el trayecto de una operación, y eso vamos a utilizar una técnica física, vamos a ir a mirar cómo se está haciendo la operación. La analítica son todos los cálculos y todas las estimaciones, los cálculos que realiza el auditor para demostrar algo. Ahí entran sus conocimientos de matemáticas, de estadísticas, de proyecciones, de razones, todas las operaciones analíticas y cálculos. Por ejemplo, evaluar el indicador, vamos a medir el indicador, el indicador de eficacia, ¿no? Son los objetivos ejecutados sobre los objetivos programados por 100%. Eso es una técnica analítica. ¿Qué está haciendo el auditor? Está haciendo un cálculo o está haciendo un recálculo. Informática es la técnica, de soportes electrónicos podemos pedir evidencia. Ya nos pueden dar en medios magnéticos, eso es prueba informática. Después lo podemos imprimir, si podemos sacar los reportes, sí. También podemos utilizar técnicas asistidas por computador, es decir, utilizar programas para generar evidencias, sí. Pero normalmente esta técnica de informática estamos conteniendo de soportes electrónicos, ¿no? O informáticos. Podemos decirles que nos saque un reporte, un análisis de un sistema y que eso nos va a servir como pruebas. Hay que saberlo documentar. Prácticamente todo al final se va documentando porque se acuerda. El auditor lo que hace es sacar evidencia. Si hago una entrevista, va a figurar en un papel. Si hago una encuesta, se va a plasmar en un papel. La técnica es testimonial, pero al final todo se convierte en documental. Tal vez con esa aclaración. Ya hemos visto esto, tal vez lo ultimito, entonces esto no está en la norma, para ver qué significa una técnica, qué es un procedimiento. Las técnicas son los métodos utilizados por el auditor para recolectar evidencia, y esas técnicas en versión gubernamental son 5 técnicas, ¿no? De manera genérica. Son 5 técnicas, verbales o testimoniales. Tenemos aquí verbales o testimoniales, documentales, físicas, analíticas, eso. ¿Qué es una técnica? Es el método que utiliza el auditor para recopilar evidencia. A través de esto recopilamos evidencia. ¿Y qué es un procedimiento? Es el conjunto de técnicas aplicadas para que el auditor en forma secuencial comprenda la actividad, recopila evidencia. Entonces, un procedimiento puede ser, es el conjunto de técnicas que aplica el auditor para recopilar evidencia. En un procedimiento de auditoría,
se puede utilizar una técnica o varias técnicas en un solo procedimiento. Ya entonces, a través de las técnicas de auditorías, hacemos procedimientos de auditoría y a través de esos procedimientos de auditorías recolectamos evidencia de auditoría. Ya para tal vez un poquito más, desarrollado, en la técnica de testifical tenemos las entrevistas, las encuestas, cuestionarios, como etcétera. Ya en la técnica documental nos sirve ¿para qué? Para comprobar, para confirmar, por eso estamos pidiendo documentación para sustentar algo, ¿no? Documentalmente. Las pruebas físicas, puede haber varios tipos de técnicas físicas, como la inspección, la observación, la conformación, confrontación, revisión selectiva, rastreo, todo lo que sea relacionado con la verificación directa, ¿no? A través de nuestros sentidos, ¿no? De la mirada, de ir a contar, de ir a verificar el avance de una obra y todo ese tema. Ya en cuanto a las analíticas, todos los cálculos que puede hacer el auditor, análisis, conciliaciones, cálculos, tabulaciones, análisis horizontal, vertical, todo el análisis que puede realizar el auditor son técnicas de este tipo, ¿no? Y las informáticas que hemos explicado, ¿no? Las informáticas que vienen de soportes electrónicos. Seguimos con la evidencia. La evidencia de la auditoría debe ser obtenida por el auditor gubernamental y debe conservarse en papeles de trabajo. Ya así se conservan o así se va acumulando las evidencias. Ya hemos dicho, en la fase de la ejecución obtenemos evidencia. Esas evidencias, el conjunto de las evidencias los llamamos papeles de trabajo. Y de todas esas evidencias y papeles de trabajo sacamos las deficiencias, conclusiones y pronunciamiento. ¿Ya? Y eso, todas esas evidencias lo tenemos que ir guardando con un tipo de codificación, ¿no? Para poderlos encontrar. Y ahí hablamos de técnicas, de una técnica de auditoría de lo que es los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo tienen tres propósitos: proporcionar principal sustento. ¿Para qué documentamos? Porque es sustento del trabajo que hemos hecho. Sustento para supervisor y para la supervisión y para revisar la calidad. Ya, la supervisión y para dar calidad al trabajo de auditoría, porque tiene que estar documentado. ¿Para qué evidencia? Para eso, para sustentar nuestro trabajo de auditoría. Los papeles de trabajo deben contener, está entrando a otra parte, la norma está entrando a una técnica de auditoría relacionado a los papeles de trabajo. Esta es una técnica de auditoría relacionada a los papeles de trabajo, no se ve en muchas normas. En versión gubernamental entra a detallar algunas técnicas de auditoría que sirve para el auditor. En algunas normas, internacionales no ocurre eso. Y ahí dice que debe tener contener los papeles de trabajo, dice que tienen que tener los objetivos, alcance, procedimiento. El trabajo realizado, que es lo que estamos haciendo en el papel, las deficiencias significativas, las recomendaciones, la evidencia de la supervisión tiene que estar firmado, tiene que estar su rúbrica del auditor supervisor. Los requisitos técnicos mínimos que debe contener un papel de trabajo: nombre de la entidad, propósito de las cédulas, referencia, correferencias, fuentes de información, conclusión, marcas de auditoría y su explicación, ¿no? Marcas de auditoría, los procedimientos, el trabajo realizado que se hace. Un ejemplo, cuando hablamos de evidencia de auditoría, la evidencia de auditoría puede ser proporcionado por la entidad o puede ser preparado por el auditor. Esta es una planilla analítica donde se hace un análisis y tiene varios de esos componentes. Aquí vean, tiene nombre de la auditoría, tiene qué cosa estoy examinando, tiene el periodo, tiene el análisis que estoy realizando y a esto le llamamos el encabezado. Después, ¿qué tiene? Dice, tiene el análisis que estamos realizando. Este es el análisis que estamos realizando. Tiene la firma del auditor que ha elaborado el papel. Tiene la firma del supervisor
que está revisando este papel analítico. Tiene marcas de auditoría. Esto es verificado y a eso llamamos trabajo realizado. Verificado con la factura del proveedor. Aquí es un análisis de activos fijos. En este caso tiene una conclusión, tiene un alcance, tiene un método de selección de muestra. Aquí tiene, la parte de arriba tiene una referencia. Aquí tiene una correferencia que está correlacionado con otro papel de trabajo. Las referencias es un sistema de codificación. Toda esa parte de aplicación de cómo hacer referencias, marcas de auditoría, los papeles de trabajo, también es parte de la técnica de auditoría relacionada a los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo de cualquier auditoría, y en este caso la auditoría operativa, son propiedad de la organización de la auditoría. Se debe guardar, se debe custodiar y conservar los papeles de trabajo, sí se debe custodiar. Entonces, el auditor tiene que guardar los papeles de trabajo para una futura revisión. Y por último tenemos la quinta norma, la comunicación de resultados. Esa es la quinta norma y que señala que el informe de auditoría operacional, debe contener el pronunciamiento. Ese era el objetivo y en el informe tiene que estar el pronunciamiento sobre la eficacia, eficiencia, economía, de manera individual, un conjunto de ¿qué? Del objeto de la auditoría. O sea, ese era nuestro objetivo y en el informe tiene que plasmarse ese procedimiento, te está diciendo la norma. Para emitir el procedimiento sobre la gestión deficiente, hay dos objetos, ¿no? La gestión y las operaciones sustantivas. Necesariamente el objeto de la auditoría deberá ser una gestión. Hemos hablado eso, ¿no? De que cuando estamos hablando de una gestión tiene que estar relacionado a un año, ¿no? Del 1 de enero al 31, te está diciendo, te está señalando en esta parte. Los informes deben ser oportunos, completos, veraces, son características de los informes. Tienen que ser sencillos, veraces, completos, tienen que ser entendibles. Y ahí te va explicando qué significa incompletos, veraces, objetivos, el informe, son características que debería tener el informe. Convincentes, claros, oportunos. Ya, ahora sí entramos al contenido del informe. En la norma de auditoría operacional te habla un poco del contenido genérico que debería tener cada informe. Dice, debería tener los antecedentes. ¿Por qué se ha hecho la auditoría? ¿Cómo se ha hecho la auditoría? La auditoría era planificada, no era planificada. ¿Por qué se toma la decisión de hacer auditoría? El objetivo de la auditoría. Se tiene que identificar el objeto de la auditoría, el alcance de la auditoría. Ya esa es la primera parte del informe. Tiene que establecerse qué hemos hecho, cuál era el objetivo. La metodología de la auditoría, qué hemos hecho, cómo hemos hecho el trabajo, hemos utilizado procedimientos de auditoría, técnicas de auditoría, y hasta aquí es la parte inicial. Después dice que tiene que tener los resultados de la auditoría. Ya aquí estoy diciendo, en esta primera parte estoy diciendo qué he hecho el trabajo, el objeto, el objetivo, y aquí ya estoy entrando a una segunda fase, a una segunda parte del informe y para demostrar los resultados. ¿Y qué dice que el resultado qué tiene que tener? El pronunciamiento sobre la eficacia. Primero, tiene que tener el pronunciamiento. Ya, y en esto tenemos que establecer si ha sido eficaz o ineficaz. Y tenemos que poner, después del pronunciamiento, si es ineficaz, tenemos que poner por qué causas es ineficaz, qué ha ocurrido, qué está mal, qué está funcionando mal. Ya es más o menos como sustentar el pronunciamiento de auditoría. Dice, tiene que tener el pronunciamiento sobre si la gestión fue negligente o deficiente. En el primer párrafo hablaba sobre el pronunciamiento general, vamos a entender sobre las operaciones sustantivas. Cuando estamos hablando de negligente o deficiente, sea la gestión, de las operaciones sustantivas, un pronunciamiento y de lo que es la gestión, otro. En ambos tiene que haber un pronunciamiento, es una opinión.
Dice, además, tiene que tener las deficiencias de control interno significativas relacionadas al objeto de la auditoría. Entonces, más deficiencias de control interno. Entonces, ahí tenemos deficiencias de control interno. Pronunciamiento más control interno. Y hasta ahí te señala la norma, que cuál es el contenido de manera genérica. Ya hay muchas cosas que se pueden desarrollar al interior, cómo se hacen, qué puntos, qué párrafos debería tener, pero ¿qué nos está diciendo? Antecedentes, ¿qué nos está diciendo? Tenemos que tener, otra vez, nos vamos. Entonces tenemos que, este es un modelo de informe, los puntos que debería tener este no es informe de control interno, informe de auditoría operacional, ya informe de auditoría operacional. En la norma decía que tenía que tener los antecedentes. Dentro de los antecedentes tienen que tener el objeto, el objetivo, el alcance, metodología, las normas aplicadas y varios puntos. Esa es la primera parte. La segunda parte tiene que estar los resultados del examen. ¿Y qué decía en la parte de abajo? Tiene que estar el pronunciamiento del objeto de la auditoría más su sustento. Después tienen que estar las deficiencias de control interno si han sido halladas, esos dos resultados. Ya no nos habla de este punto 3, de este punto 4, pero son lógicos, ¿no? Estas deficiencias, si encontramos 10 deficiencias, tenemos que recomendar de que se cumpla. Recomendar. Las conclusiones, vamos a decir que hay deficiencias de control interno y que el control interno relacionado al objeto de la auditoría tiene deficiencias que deben ser mejoradas. Y en las recomendaciones, recomendamos que estas deficiencias tienen que ser cumplidas en un cierto determinado tiempo. Entonces, son 2 puntos que sí o sí tienen los informes que están relacionados a control interno, a deficiencia de control interno. Porque aquí en el pronunciamiento, con esto hemos cumplido el objetivo general. Y entonces es un modelo de auditoría operativa que se utiliza, pero obviamente tiene más puntos y hasta en esta parte de párrafos, en esta parte de pronunciamiento, en la experiencia he ido viendo algunas metodologías, ¿no? He ido viendo alguna metodología, cómo redactar. Primero, ¿qué es lo que vamos a medir? ¿O qué es lo que teníamos que medir? ¿Qué es lo que hemos encontrado? ¿O qué es lo que hemos medido? ¿Qué es lo que hemos medido o la medida? Y vamos a tener una conclusión de esa medida. Y después deberíamos tener comentarios de esa medida de la entidad auditada. Entonces, vean que se puede establecer ya criterios técnicos, pero que eso ya no está en la norma, sino eso es parte de la experiencia del auditor. ¿Cómo se hace auditoría operativa? Se hace así. Y ya entonces cesamos la grabación. Creo que hemos visto de un tiro, hemos hecho una clase de auditoría operativa, pero sin ver las definiciones. Ya encendemos cámaras para ver quiénes están. Todos escribir su nombre y si hay alguna pregunta. Escribir su nombre y carnet de identidad. Estamos 72. Ya, lo puedo colgar en un drive, el video, o si no, también voy a colgarlo en YouTube. Pero vean que nos ha llevado casi 1 hora y un poquito más. Y habría que hacer los videos más resumidos porque hemos entrado un poco a técnica de auditoría. Tal vez hacerlo más sintético, de hacer 5 o 10 minutos, que es la auditoría operativa, pero más el objetivo de la auditoría, las definiciones y los indicadores. Eso sí, ahora está incompleto este video, ¿no? Y hacerlo más resumido, no entrar a lo técnico, a lo que sabe el auditor. Y eso ya es implícito que el auditor debería saber. Ya, ¿alguna pregunta, alguna aclaración? Sí hay bastante información sobre técnicas de auditoría que hoy en día ya no incorpora la norma, pero vean que en esta norma ha hablado un poquito de papeles de trabajo, mínimo ha hablado de papeles de trabajo. Ha hablado un poco de las técnicas de auditoría para recopilar evidencia sobre papeles de trabajo. 2 cosas técnicas ha hablado. Ya entonces, pero muy reducido, muy limpio, ¿no? Para entrar a la parte práctica vamos a
ampliar esa parte técnica. Vamos a hacer cursos de papeles de trabajo de auditoría, de técnicas de auditoría con procedimientos de auditoría para aprender a hacer procedimientos para entrar a la parte práctica. Tal vez vamos a entrar a esa parte técnica en la siguiente clase o vamos a empezar ya a ver un poco la parte práctica. Yo quiero ya entrar a la parte práctica para que con esa parte práctica ya entremos a otro nivel más de la norma internacional que nos va a dar otros elementos técnicos interesantes. Y con eso hacemos un trabajo mucho mejor o entendemos mucho mejor la auditoría operativa. Ya jóvenes, han escrito todo su nombre. Vamos a bajar la asistencia. Ya jóvenes,